es interesante e importante ver cómo la salida de un senador puede tener o sea, un impacto en lo que viene siendo la política de gobierno, porque como tú decías más temprano, de que los republicanos pierdan el control de la Cámara o del Senado, los próximos 2 años, los últimos 2 años del presidente, van a ser muy difíciles, porque van a estar en investigaciones que le van a hacer, en juicios políticos que no van a llegar a ningún lado, se va a perder tiempo, se va a perder miles y millones de millones de dólares en investigaciones que no van a llegar. Yo hacía una reflexión y decía, si ahora le están poniendo zancadillas, empujones, etcétera, uno no se quiere imaginar qué puede llegar a pasar en el mes de noviembre si se perdiera el control de alguna de las cámaras. ¿Cómo lo ves tú, Dan? Bueno, tú mencionaste a Cuba. Rosa María Payá sí puso en su ex cuenta que parece que hay injerencias nefastas de parte del castrismo en el hemisferio, dice, y que el régimen cubano está metiéndose en lo que son las elecciones. Y esto es algo muy interesante, igual como lo ha hecho China, Rusia, Irán, o sea, tantos actores que con intenciones negras, o sea, para ¿qué? Elegir izquierdistas. Eso es lo más interesante de todo en esto. Yo creo que aquí, una vez más, repito, el asombro que tengo sobre lo casual que son algunos votantes que no ven la amenaza que está por encima, que genera lo que es el socialismo, el comunismo, estos agentes nefastos que están operando en contra de los Estados Unidos y en cierto modo están empoderando a la izquierda. Y eso te debe decir mucho. Y yo creo que eso es una de las grandes amenazas y la comunidad latina debe estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos han sido víctimas de esto en sus países de origen. Lo han visto en su actualidad y también en el pasado. Entonces, ojalá que crezcan una conciencia. Vamos a hablar un poquito sobre esa injerencia que está mencionando Dan, Willy, que no deja de ser absolutamente peligrosa. En un momento, como tú también estabas comentando hace unos instantes, que América Latina comienza a redefinir nuevamente el rumbo de su brújula, yéndose más hacia al centro y al centro derecha y abandonando ese mal llamado socialismo del siglo XXI, pues parece ser que hay una intención muy clara de que esa injerencia que tuvieron durante tanto tiempo en el continente se traslade a Estados Unidos por esos documentos que se han encontrado. Sí, como sabemos y hemos hablado de este tema por muchos años, Cuba ha sido siempre ese país que ha tratado de ingerir en la política de muchos de los países latinoamericanos. O sea, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, la relación con Colombia, con Brasil. No es coincidencia que en la reunión de seguridad hemisférica que se tuvo en el Departamento de Estado hoy, los grandes ausentes eran México, Brasil y Nicaragua. Entonces yo creo que el tema Cuba y la revelación de los documentos solamente confirma, no solamente lo que ya sabíamos, sino que también le pone un peldaño más al hecho de la política que está haciendo la Casa Blanca de tratar de sacar el régimen de Cuba lo más pronto posible. Yo creo que, y hemos visto la visita del director de la CIA, hemos visto el bloqueo que se le ha puesto al petróleo que entra a Cuba, cómo se ha ido ahorcando el régimen. Entonces creo que es más de esta política de tratar de llevar al régimen a una esquina donde lo que traten de defender sea indefendible. Entonces yo creo que básicamente certifica y confirma lo que todos sabíamos de la manera que han querido ingerir, no solamente en la región, sino también en Estados Unidos. Y en ese aspecto, fíjate que la política de Estados Unidos también tiene una enorme responsabilidad en ese alineamiento, Dan. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con el vicepresidente electo de Colombia para reiterar el apoyo del gobierno americano a ese proceso nuevo electoral donde Colombia ha corregido ese rumbo y donde esperan que esas relaciones tan deterioradas de la época de Gustavo Petro, que por cierto, también hago un inciso, sigue sin reconocer al presidente electo Abelardo de la Espriella, ha pedido desobediencia civil y ha dicho que además no va a asistir, que no va a estar en esa toma de posesión. Es decir, algo absolutamente antidemocrático si es que alguien tenía la menor duda de que a veces el fuego puede desaparecer pero las cenizas quedan, Dan. Es que exigen conformidad ideológica y si no lo logran, entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que ellos quieren imponer lo suyo y cuando el electorado habla y decide irse por otro rumbo,
ellos no lo van a aceptar y por eso van a estar ausentes. Parte del problema aquí en los Estados Unidos también, Mariana, es de que una gran parte de los votantes latinos se han vuelto muy transaccional. Quiero X resultado por mi voto. Tienen una expectativa de que va a haber un cambio radical y si no se logra, entonces van a cambiar su voto y nos hemos convertido en el voto péndulo más grande del país por esas fluctuaciones. O sea, y parte del problema en todo eso, y por qué lo menciono entre paréntesis aquí, es porque un nuevo partido que entra en Colombia o entra en los Estados Unidos como Trump, vamos a decir, y él tiene su agenda, va a haber obstrucción, va a haber trabas, el partido opuesto va a demonizar el carácter de la persona y ya es un guión que todos usan por parte de todo el hemisferio, practicar el asesinato de carácter del individuo conservador, de convertirlo en racista, que no participen en su agenda, que no promuevan lo que está promoviendo en cuestión de reducir el cargo de presupuestario, de reducir las regulaciones, de aumentar las fuentes energéticas o la producción de fuentes energéticas, de aumentar la productividad, de disminuir tanto mandato, tanta ley que no puede desatarse el sector privado. Todo lo van a demonizar y cuando no viene ese cambio más acelerado, ahí va el voto latino ladeándose hacia la izquierda porque no se está dando los resultados sin ver lo que está sucediendo. Y yo creo que es parte de la frustración de hoy en día de la política moderna en lo dividido que está y las trabas que pone el partido opuesto. Willy, una de las cosas que obviamente tenemos en mente es la ausencia, tristemente, y lo hemos comentado tú y yo, de Lindsey Graham, que a pesar de que su hermana obviamente es un voto seguro de aquí a esas elecciones, después deja también un campo abierto de qué es lo que puede llegar a pasar a partir del mes de noviembre. Y lo mismo con Mitch McConnell, que ha habido un enorme vacío, silencio sobre su estado de salud. Finalmente reapareció en una fotografía con su hermana en un hospital, pero reabre también el debate de qué va a pasar con ese escaño de Mitch McConnell. ¿Cómo ves esas ausencias? Yo no veo que en este momento, en el caso, por ejemplo, de Mitch McConnell, de Lindsey Graham, no veo que haya ningún exponencial demócrata ahora mismo que esté luchando por ese puesto. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todavía seguirá siendo un puesto sólido republicano. No creo que, como tú dices, no hay un candidato demócrata que se acerque a hacer, saldrá alguno, pero creo que ese asiento se va a quedar republicano. McConnell es otro tema por el tema de salud, pero también es un asiento sólido republicano. Yo creo que eso es lo que nos trae también a pensar en el tema de McConnell, es el término, lo que es el término de tiempo que estos senadores se mantienen en el Congreso y sus límites, porque creo que una persona que aunque está ahí es un voto seguro y eso, pero la realidad es que se espera que ofrezcan otras cosas dentro de su capacidad como políticos, pero como vemos en la foto, es una persona que se ve que está sonriente, pero tiene su convalecencia. Entonces se necesitan personas que estén el 150% involucrados en lo que son las políticas de gobierno. Pero creo que ambos asientos son seguros republicanos, no veo que eso vaya a cambiar en noviembre, pero o sea, es algo que es interesante e importante ver cómo la salida de un senador puede tener o sea, un impacto en lo que viene siendo la política de gobierno, porque como tú decías más temprano, de que los republicanos pierdan el control de la Cámara o del Senado, los próximos 2 años, los últimos 2 años del presidente, van a ser muy difíciles, porque van a estar en investigaciones que le van a hacer, en juicios políticos que no van a llegar a ningún lado, se va a perder tiempo, se va a perder miles y millones de millones de dólares en investigaciones que no van a llegar a ningún lado, y entonces quien termina pagando los platos rotos es el votante, es el estadounidense, porque sigue esa polarización. Antes hablábamos del voto independiente. En el último estudio que vi, nosotros fuimos de un 19% del voto independiente y se ha reducido creo que a un 4%. O sea, hasta ese punto se ha polarizado el país. Es importante buscar llegar al centro, llegar a ese consenso, llegar a un tiempo político en la cual se podían sentar ambos partidos y negociar y llegar a soluciones razonables y muy positivas para el país, como se hizo en su momento con el expresidente Clinton y con el ex presidente de la Cámara
de representantes Newt Gingrich en su momento, con su pacto con América. Entonces yo creo que se debe regresar a eso para dos cosas. Primero, para evitar la injerencia y el avance de una línea radical de un partido que está fuera de control. Y segundo, que se debe de entender de que el trabajo primordial de estas cámaras es trabajar para el país y los Estados Unidos y sus habitantes, no para básicamente sus intereses políticos personales. Y mucho de eso es lo que hemos venido viendo. Y también, obviamente, esta polarización no le ayuda ni a Estados Unidos a ser un país más sólido y mucho menos a que la gente o que otros países fuera de Estados Unidos no vean como el líder que el presidente Trump quiere y está proyectando a nivel global, porque hay que entender y hay que darse cuenta de que sí ha habido un cambio real de la administración pasada a esta administración al respeto y la responsabilidad de Estados Unidos como líder global.